Dulce o truco, una de las frases más esperadas en una de las celebraciones que niños y adultos disfrutan por la alegría y entusiasmo que transmite y su aura de misterio que la envuelve. En esta noche tan especial permite que las personas, especialmente los niños, se disfracen de personajes fantásticos, brindando oportunidades de dejar volar la imaginación, algo que fascina tanto a los pequeños como a los adultos, que disfrutan creando o seleccionando sus atuendos. Para los niños, una de las principales atracciones es que van de puerta en puerta pidiendo dulces. Esta actividad es muy divertida y les permite disfrutar de una gran cantidad de golosinas, lo que lo hace aún más emocionante. Muchas personas disfrutan decorando sus hogares y vecindarios. Crear un ambiente escalofriante o temático es parte de la diversión, tanto para quienes decoran como para quienes disfrutan de las decoraciones. En fin, Halloween es una festividad que muchas personas han celebrado desde su infancia. Para los adultos, una oportunidad de revivir la nostalgia de su niñez, mientras que los niños disfrutan de la magia de la temporada. En 1974, en un tranquilo suburbio de Pasadena, Texas, ocurrió un crimen que sacudió la confianza de una nación en una de sus tradiciones más queridas, Halloween. Ronald Clark O'Brien, un hombre de familia aparentemente respetable, se convertiría en el rostro de una tragedia que aún hoy sigue siendo recordada como uno de los crímenes más perturbadores relacionados con la festividad. La noche del 31 de octubre de 1974 comenzó como muchas otras noches de Halloween en el barrio donde vivía Ronald con su esposa y sus dos hijos, Timothy de 8 años y Elizabeth de 5. Como parte de las festividades, Ronald llevó a sus hijos y a algunos niños vecinos a pedir dulces. Los acompañaba su vecino Jim y su propio hijo. Durante el recorrido llegaron a una casa donde las luces estaban apagadas, lo que normalmente indica que no había dulces disponibles, pero Ronald insistió en acercarse. Cuando regresó con el grupo, sostuvo en alto 5 tubos de Pixie Stick, un polvo de caramelo azucarado envasado en tubos de plástico, y les dio uno a cada niño. Después de una exitosa noche de pedir dulces, los niños regresaron a sus casas. Timothy, entusiasmado por los dulces obtenidos, decidió probar uno de los Pixie Stick antes de acostarse. Ronald le ayudó a abrirlo, pero cuando Timothy tomó el primer sorbo, se quejó de que sabía amargo. O'Brien le dio un vaso de Kool-Aid, una bebida que viene en sobre para preparar. Esto con el fin de ayudarlo a tragar el caramelo. Minutos después, Timothy comenzó a sufrir espasmos violentos y colapsó. Su padre lo sostuvo mientras convulsionaba y el niño fue trasladado de urgencia al hospital. A pesar de los esfuerzos médicos, Timothy falleció menos de una hora después. El personal del hospital notó inmediatamente un fuerte olor a almendras en la boca del niño, un indicio típico de envenenamiento por cianuro. La autopsia confirmó que Timothy había ingerido una dosis mortal de la sustancia química. Esto encendió una alerta inmediata entre las autoridades, que temían que otros niños pudieran haber recibido dulces envenenados durante la misma noche de Halloween. La policía actuó rápidamente para rastrear los Pixie Stick distribuidos, temiendo que otros niños estuvieran en peligro. Por suerte, aunque los demás niños habían recibido los mismos dulces, ninguno los había comido. En un principio, Ronald O'Brien alegó que había recibido los dulces en la casa de un desconocido durante la ronda de pedir caramelos. Sin embargo, las investigaciones pronto comenzaron a levantar sospechas. La casa a la que O'Brien señaló como el origen de los dulces pertenecía a una familia que no estaba en casa esa noche. Nadie más en el vecindario había recibido Pixie Sticks. A medida que la policía investigaba más profundamente, comenzaron a descubrir detalles preocupantes sobre la vida de Ronald O'Brien. A pesar de tener un empleo como óptico, O'Brien estaba profundamente endeudado. Había perdido su casa, su coche y tenía problemas financieros graves. Lo más alarmante fue el descubrimiento de que O'Brien había contratado varias pólizas de seguro de vida para sus hijos en los meses anteriores al asesinato. De hecho, había aumentado las pólizas poco antes de Halloween y había intentado cobrar una de ellas justo después de la muerte de Timothy.
Este hallazgo fue la clave que llevó a los investigadores a concluir que O'Brien había planeado el asesinato de su propio hijo para cobrar el dinero del seguro. Los dulces envenenados dados a otros niños parecían un intento deliberado de encubrir el asesinato y hacer que pareciera un accidente masivo vinculado a la festividad de Halloween. En 1975, Ronald Clark O'Brien fue arrestado y acusado de asesinato capital y 4 cargos de intento de asesinato por los otros Pixie Sticks envenenados. Durante el juicio se presentaron pruebas contundentes en su contra, incluyendo testimonios de compañeros de trabajo que recordaban cómo O'Brien había hecho preguntas inquietantes sobre venenos en meses anteriores. Incluso se descubrió que había visitado varias tiendas de productos químicos para preguntar por cianuro. El juicio fue muy rápido y concluyente. O'Brien fue declarado culpable y condenado a muerte por inyección letal. Durante el juicio, la indignación pública fue inmensa. La idea de que un padre pudiera matar a su propio hijo de manera tan calculada y fría conmocionó al país, y O'Brien fue apodado en los medios como Candyman o el hombre que mató Halloween. El 31 de marzo de 1984, Ronald O'Brien fue ejecutado en la Penitenciaría Estatal de Texas. Hasta el último momento mantuvo su inocencia, pero las pruebas en su contra eran irrefutables. El caso de Ronald O'Brien tuvo un profundo impacto en la forma en que los padres supervisan la seguridad de sus hijos durante Halloween. Antes del caso, la idea de que los dulces pudieran estar envenenados parecía una leyenda urbana, pero el asesinato de Timothy O'Brien convirtió estos temores en una realidad escalofriante. Desde entonces, muchos padres se han vuelto más cautelosos, inspeccionando los dulces de Halloween en busca de signos de manipulación. A pesar de que no había más casos confirmados de envenenamientos masivos en Halloween, el crimen de O'Brien sembró una desconfianza duradera que aún persiste en la sociedad. Su caso sigue siendo un recordatorio de cómo, en una noche diseñada para la diversión y la fantasía, lo más aterrador puede no ser los disfraces ni las historias de terror, sino los actos terribles que los humanos pueden cometer. Dentro del corazón de todo ser humano yace un pozo de oscuridad, violencia y egoísmo irracional. Esta oscuridad es innata, nos acompaña desde el día en que somos engendrados hasta la noche del silencio eterno. Todos somos perversos, de eso no hay duda alguna. Todos tenemos un poco de esa palabra. El ser humano es perverso por naturaleza. En algún momento de la vida de cualquier persona, la maldad puede surgir de forma irrefrenable, consciente o inconsciente, en su interior o a su alrededor. Les agradezco infinitamente el que me hayan acompañado escuchando este breve relato basado en hechos de la vida real. No se olviden de darle like si el video les gustó y de suscribirse para el que lo desee hacer. Será hasta una próxima oportunidad en donde seguiremos adentrándonos en lo más profundo de las mentes perversas. Muchas gracias a todos.